Lo que te voy a contar no lo encontrarás en los libros de texto, ni en las escuelas, ni en los documentales, ni siquiera en las ediciones críticas del Quijote, porque esta es una historia que se ocultó cuidadosamente, una historia escrita con sangre, con traición, con gloria y con sombra. Una historia que no empieza en La Mancha, sino mucho antes, y que no habla solo de un hidalgo loco, sino del mayor secreto literario jamás codificado en papel. Mi nombre no importa, porque no soy el protagonista, pero sí soy el único que se atrevió a mirar entre líneas y a ver lo que Cervantes realmente estaba contando. Nací con la sospecha de que algo no encajaba, que esa historia que todos repetían con una sonrisa era demasiado extraña, demasiado simbólica para ser solo una sátira. Y mientras los demás reían con los molinos y el escudero, yo escuchaba los silencios entre las palabras, porque Cervantes no escribió el Quijote para divertir al mundo, sino para advertirle de algo, para susurrar verdades que no podía gritar. Y si entiendes esto, ya no puedes volver atrás. Todo comenzó en una celda oscura, fría y silenciosa, donde Miguel de Cervantes escribió las primeras palabras de una obra que cambiaría el curso de la literatura, pero también escondería su propia vida entre líneas. Antes de continuar, quiero detenerme un momento para hablar directamente contigo, porque sé que lo que estás escuchando no es cualquier historia, no es una narración común, es un viaje profundo hacia la verdad oculta detrás de uno de los personajes más emblemáticos de la literatura. Y quiero que sepas que aquí no solo vas a recibir información, sino un compromiso real, un compromiso que asumo con cada uno de ustedes que están ahí al otro lado de la pantalla y que buscan algo más que entretenimiento. Buscan conocimiento, transformación y una conexión auténtica con la historia y conmigo como narrador y guía, y por eso te invito a que te suscribas a este canal, no solo para seguir recibiendo contenido exclusivo, sino para ser parte de una comunidad que se sostiene en la búsqueda constante de la verdad, en la reflexión profunda y en el crecimiento personal. Porque aquí no dejamos nada al azar, ni nos conformamos con explicaciones superficiales, ni con respuestas fáciles. Aquí vamos al fondo, a lo esencial, y trabajamos para que cada video sea una experiencia que te aporte valor real, que te inspire a cuestionar lo establecido, a despertar tu curiosidad y a alimentar tu deseo de entender el mundo desde una perspectiva diferente, una perspectiva que pone en el centro al ser humano, sus luchas, sus sueños y su capacidad infinita de transformación. Y sé que puede que ya hayas visto muchos canales y escuchado muchas voces, pero lo que ofrezco aquí es diferente. Porque no solo me limito a contar historias, sino que las vivo, que las investigo a fondo, que las conecto con la realidad actual y que te las entrego con la pasión y el respeto que merecen. Porque tu tiempo es valioso y tu atención un privilegio. Y en este espacio, quiero que te sientas acompañado, que sepas que no estás solo en este camino, y que juntos podemos construir un lugar donde la verdad y la sabiduría sean las protagonistas, donde cada uno pueda encontrar inspiración para ser mejor, para hacer la diferencia, para transformar su propia historia, y por eso la suscripción es mucho más que un clic. Es un acto de compromiso contigo mismo. Es una puerta que se abre para recibir conocimiento profundo, para formar parte de una comunidad vibrante y comprometida, y para que no te pierdas ninguna de las revelaciones que están por venir, y que prometo seguir entregando con la misma dedicación y rigor. Así que te invito a dar ese paso, a suscribirte ahora y a activar la campana de notificaciones para que ningún contenido se te escape, porque este viaje apenas comienza y lo mejor está por venir, y gracias por confiar en mí, por permitirme ser tu voz y tu guía en este recorrido. Y ahora sí continuemos con esta historia, que no dejará de sorprenderte. Cervantes no era solo un escritor, era un espía,
un prisionero, un hereje disfrazado de leal súbdito del Imperio español. Lo encerraron más de una vez, y cada vez que salía, lo hacía con un libro escondido en la mente. Un libro que no podía escribir a plena luz del día. Porque en la España del siglo XVI, las ideas eran más peligrosas que las espadas, y la Inquisición no perdonaba a quienes pensaban diferente. Por eso, cuando por fin decidió contar su verdad, tuvo que hacerlo desde la máscara de un loco. Tuvo que inventar a Don Quijote, un hombre que parecía ridículo, pero que en realidad era el reflejo invertido de un sabio, un caballero que fingía estar loco para poder decir lo que nadie podía decir cuerdo. Y ahí está la primera clave. El Quijote no está loco, finge estarlo, como Cervantes fingió ser un leal católico mientras escribía encriptado un manual de resistencia. El supuesto traductor árabe, Cide Hamete Benengeli, es una pista clarísima. Un escritor que dice que su obra fue traducida de un manuscrito árabe en una época donde los moriscos eran perseguidos, expulsados, quemados. Es un acto de rebeldía tremendo. Cervantes crea un autor ficticio con nombre árabe para escudarse tras él y decir lo que realmente quería decir, en una España donde la Inquisición mataba por menos. Ese traductor inventado representa el otro lado, el lado oculto de la historia, el lado que no está en los archivos oficiales, pero que sigue vivo en los márgenes de las páginas. Este libro, que todos toman como una comedia, es en realidad un testamento secreto, una denuncia, una burla disfrazada de locura, porque lo que se esconde en Don Quijote no es la historia de un viejo delirante, sino un mapa del alma humana y de una nación rota, una nación que había perdido su sentido entre guerras imperiales y censuras religiosas, una nación que necesitaba héroes pero solo tenía locos. Cervantes lo sabía, porque lo había vivido en carne propia, perdió su mano en Lepanto, fue esclavo en Argel, abandonado por su patria, traicionado por sus iguales, y aún así eligió escribir, eligió resistir con la pluma cuando ya no le quedaban armas, eligió la ficción como escudo y la locura como espada. Don Quijote es un espejo invertido del propio Cervantes, no por azar sino por diseño. Cada gesto, cada escena, cada personaje, está cargado de dobles sentidos, símbolos escondidos y mensajes codificados. Sancho Panza representa al pueblo llano, crédulo, pero sabio. Dulcinea representa la idea imposible, la utopía, la verdad escondida tras el velo de la imaginación. Los molinos no son molinos, son estructuras de poder travestidas de fantasmas y enemigos invisibles, como los dogmas, como la Inquisición, como el rey intocable que manda desde la sombra. Esta obra no está escrita para hacer reír, está escrita para despertar, para abrir los ojos a quienes aún podían leer entre líneas y entender que la locura era la única forma segura de decir la verdad. Por eso yo estoy aquí, porque entendí que no podía quedarme callado, porque cada página que vuelves del Quijote te acerca más al centro del laberinto, y cuando llegas allí ya no puedes escapar, porque ya viste lo que se oculta, y una vez que ves, ya no puedes dejar de ver. Yo descubrí que Cervantes no era simplemente un novelista, sino un alquimista de palabras, un arquitecto de símbolos, alguien que sabía que el poder solo puede ser desafiado desde el disfraz, que un mensaje solo sobrevive a través del teatro, que la verdad solo se protege cuando se oculta a plena vista. Por eso escribió en clave, por eso hizo que el Quijote pareciera una locura amable y no una afrenta directa, porque sabía que la censura era un monstruo que todo lo devoraba, menos lo que no entendía. Y lo que no entiende el poder es la ironía, la metáfora, la sátira disfrazada de locura. Cervantes se burló de todo el mundo,
del sistema, del ejército, de la iglesia, de los académicos, de los nobles, y lo hizo con una sonrisa, con un personaje ridículo pero invencible, un caballero pobre, sin castillo, sin fortuna, sin ejército, pero con una voluntad que no se doblega. Y eso es lo que hace temblar al poder, que alguien sin nada no tenga miedo de nada. Y ahí está la grandeza escondida del Quijote, que no es el héroe que gana, sino el que no se rinde, que no es el cuerdo que triunfa, sino el loco que insiste. Y ese loco soy yo. Y ese loco eres tú, si entiendes lo que estoy diciendo. Porque este libro fue escrito para nosotros, para los que aún tenemos fuego en el pecho y hambre de verdad, para los que preferimos ser ridículos antes que obedientes, para los que seguimos soñando, aunque el mundo nos diga que es mejor dormir y obedecer. Yo leí el Quijote por primera vez cuando era niño, y me reí como todos, pero algo me incomodó, algo no cuadraba. Me parecía que las palabras tenían un eco extraño, que había algo más. Y cuando lo volví a leer de adulto, lo entendí. Entendí que era una máscara, una pantalla, una trinchera literaria. Entendí que Cervantes había vivido en el filo de la navaja, que había sido traicionado, juzgado, olvidado, y que aún así no se había rendido, y que su forma de luchar fue escribir, pero escribir como un mago, como un espía, como un conspirador. Y entonces empecé a buscar cada símbolo, cada trampa, cada doble sentido. Y cuanto más leía, más encontraba. Porque el Quijote está lleno de pasadizos secretos, de puertas escondidas, de frases que parecen una cosa pero significan otra. Hay una escena donde Don Quijote habla de la libertad con tanta fuerza, con tanta verdad, que es imposible no pensar que es Cervantes mismo gritando desde su prisión interna. Y cuando dice que la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, no está bromeando. Está escribiendo su testamento, su grito, su legado en medio de un imperio que esclavizaba cuerpos y mentes. Por eso este libro no es una novela, es un manifiesto disfrazado de aventura, un código de honor en clave literaria, una rebelión que se oculta bajo el polvo de las bibliotecas, y yo no podía quedarme al margen. No podía seguir repitiendo lo que otros decían, porque entendí que el Quijote era mucho más que una obra maestra. Era una puerta, una llave, una herencia, para los que sabemos mirar. Yo no soy un académico, ni un crítico, ni un profesor. Yo solo soy un lector obsesivo que no acepta la superficie, que necesita ir más allá. Y cuando abrí esa puerta, lo que vi me cambió para siempre. Cervantes no escribía para su tiempo, escribía para el futuro, escribía para ti que me estás oyendo ahora, porque hay cosas que solo pueden ser dichas en voz baja entre líneas, con símbolos que se repiten como ecos en una catedral, y cada uno de esos símbolos está ahí, por una razón, desde los nombres hasta los lugares, desde las contradicciones hasta las digresiones, nada está puesto al azar. Cada locura de Don Quijote es un reflejo de cordura, y cada chiste esconde una lágrima, cada batalla absurda oculta una verdad. Cada derrota es una victoria disfrazada porque el verdadero mensaje del Quijote no está en lo que dice, sino en lo que sugiere. Y si lo entiendes, se abre un universo nuevo ante ti. El universo donde la literatura es más peligrosa que las armas, donde la imaginación es más fuerte que el dogma, donde un loco puede ser más cuerdo que un rey. Ahí es donde habita la verdadera historia del Quijote. La que nadie te cuenta, la que se oculta entre las palabras y que solo aparece cuando estás listo para verla. Y si has llegado hasta aquí, tal vez lo estés. Yo seguí leyendo. Y encontré más señales. Encontré que el manuscrito árabe del que supuestamente Cervantes saca su historia no es una broma, es una provocación directa. Una declaración de principios en una época donde la identidad árabe estaba siendo borrada del mapa.
Cervantes la coloca en el centro de su obra como autor original, como fuente de la verdad, como voz que narra lo que él solo puede traducir. Y ahí comprendí que El Quijote es también una obra sobre la memoria, sobre lo que se intenta eliminar y se niega a desaparecer, sobre lo que resiste en secreto, mientras los poderosos imponen su versión oficial de la historia. Esa versión que no acepta dudas ni contradicciones, pero Cervantes duda de todo, se ríe de todo, subvierte todo lo establecido y lo hace desde la humildad, desde la pobreza, desde la marginación, porque él también fue borrado, traicionado y rechazado, y eso lo convirtió en libre un hombre, libre que escribe lo que quiere, aunque tenga que disfrazarlo de locura, aunque tenga que inventar un personaje ridículo para decir las verdades más profundas y dolorosas. Yo no sé cuántos han visto esto, pero sé que no soy el único, porque el verdadero lector del Quijote no es el que se ríe, sino el que despierta, el que entiende que cada palabra tiene un peso, una dirección, un secreto, el que se da cuenta de que los molinos son mucho más que molinos, que Dulcinea es más que un ideal romántico, que Sancho es más que un campesino bonachón, porque cada uno de ellos representa algo más profundo, más eterno y más peligroso. El sistema, las ideas, la conciencia. El Quijote no lucha contra enemigos reales, lucha contra símbolos, y esa es su grandeza. No importa si gana o pierde, porque cada vez que se levanta, nos enseña algo. Cada vez que cae lo hace con dignidad, y cada vez que se burla de sí mismo nos recuerda que la única forma de sobrevivir a un mundo injusto es ser más loco que él. A medida que profundizaba en la lectura y volvía a recorrer los pasajes que la mayoría pasaba por alto, me di cuenta de que la historia que nos contaron sobre Cervantes era también una historia maquillada, una vida que se había limpiado para no incomodar, para no revelar que el autor del libro más importante de la lengua española vivió rodeado de fracaso, miseria, incomprensión y cárcel, y que fue en esa oscuridad donde nació su genio, no como un privilegio, sino como un acto de resistencia. Porque Cervantes no escribió desde el éxito ni desde el aplauso, escribió desde la exclusión, desde el borde de la sociedad, desde una mirada que no buscaba agradar, sino sacudir, y eso lo convierte en una figura mucho más peligrosa de lo que nos quieren hacer creer. Un hombre que luchó en Lepanto, que perdió el uso de su mano, que fue esclavo en Argel durante años, que regresó a su país para ser ignorado, endeudado y juzgado por la justicia. Un hombre al que nunca le dieron el lugar que merecía en vida, pero que decidió escribir como si lo tuviera todo, y ahí está el milagro. Porque nadie que sepa su historia puede seguir leyendo El Quijote como una simple parodia. Nadie puede seguir creyendo que se trata de un loco inofensivo con armadura oxidada, cuando detrás de ese caballero andante se esconde la figura de un autor lúcido, brutalmente honesto, que usó la ficción como último recurso para hablar con libertad. Y entonces comprendí algo más, que El Quijote no es solo una crítica a la España de su tiempo, es una advertencia para todas las épocas, porque los molinos contra los que lucha siguen existiendo, solo que ahora tienen otras formas, otros nombres, otros discursos. El Quijote no está luchando contra fantasmas. Está luchando contra el sistema, contra la ignorancia, contra el dogma disfrazado de sentido común, contra la resignación que se disfraza de cordura. Y ese combate es eterno. Por eso nunca pasa de moda. Por eso siempre vuelve. Por eso cada vez que alguien se atreve a pensar por sí mismo, a imaginar otro mundo, a soñar sin pedir permiso, ahí está el Quijote guiándolo en la sombra, recordándole que ser libre es más importante que tener razón. Yo empecé a hablar de esto con otras personas, pero descubrí que no todos quieren oírlo.
que a muchos les asusta pensar que han leído mal, que han repetido mentiras con una sonrisa, que han aplaudido la locura sin entender que la verdadera locura es la del mundo que aceptamos sin cuestionar. Por eso decidí hablar de esto aquí, de esta forma, directa, sin adornos, sin pedir permiso. Porque si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti también siente que hay algo más, que el Quijote no es solo literatura, es un acto de insurrección, y que leerlo con ojos nuevos es un acto de libertad. Y entonces empecé a revisar las ediciones antiguas, los prólogos, las notas al margen, los nombres que aparecen y desaparecen, y encontré más señales, más guiños, más trampas que Cervantes dejó para quien estuviera dispuesto a verlas. ¿Quién es realmente Cide Hamete Benengeli? ¿Por qué inventar un autor ficticio y darle una identidad árabe en plena época de persecución? ¿Por qué decir que la historia fue traducida del árabe y no escrita directamente? Porque Cervantes quería ocultarse, pero también quería señalar. Quería protegerse de la Inquisición, pero también quería dejar claro que su lealtad estaba con los vencidos, con los perseguidos, con los que no tienen voz, y por eso su narrador es árabe, por eso su caballero está loco, por eso su escudero es campesino, por eso su dama es una ilusión. Cada elección en el Quijote es política, cada escena es un comentario encubierto, cada delirio es una metáfora, y cuando lo entiendes, el libro se transforma, deja de ser una historia antigua para convertirse en una brújula que apunta hacia la verdad. Y yo sigo leyendo, sigo buscando, porque cada relectura me revela algo nuevo, algo que antes no había notado, como si el libro respirara, como si creciera conmigo, como si esperara el momento justo para revelarme el siguiente secreto. Y cuando lo hace, no puedo evitar estremecerme, porque comprendo que Cervantes me habla desde su tiempo al mío, desde su celda a mi cuarto, desde su silencio al mío, y su voz atraviesa siglos y mentiras, y se mantiene viva, porque fue escrita con la sangre de quien no tenía nada que perder y todo que decir. La historia oficial ha querido pintar a Cervantes como un hombre noble y respetable, pero en realidad fue un hombre perseguido, un hombre marcado por la pobreza, la injusticia y la traición. Y esa realidad amarga es la que alimentó su obra, porque nadie escribe con tanta pasión sobre la locura. Si no ha conocido de cerca la desesperación, nadie puede crear un personaje tan complejo como Don Quijote. Si no ha sentido en su propia piel el abandono y la humillación. Cervantes usó la pluma como una espada afilada para atacar un sistema que aplastaba a los débiles y para revelar las grietas ocultas bajo la superficie de una España que se creía invencible. Y entonces entendí que el Quijote es mucho más que un libro. Es un acto de valentía, un acto de resistencia, un acto de amor hacia los que sufren y hacia los que sueñan. Y por eso, cada palabra, cada frase, cada escena está cargada de significado oculto, porque Cervantes sabía que debía esconder su mensaje para que sobreviviera más allá de la censura, más allá del tiempo, más allá del olvido, y que el lector que tuviera ojos para ver y corazón para entender pudiera descubrirlo. Y yo me siento privilegiado de estar aquí contando esto porque he visto el rostro oculto de Cervantes. El hombre que luchó contra molinos invisibles, que fue prisionero y esclavo, que perdió su mano y su libertad, y que aún así escribió el libro más grande de todos los tiempos. No para ganar fama ni fortuna, sino para dejar un legado para los que vienen después, para los que buscan la verdad en medio de la mentira. Y esa verdad es que el Quijote no está loco, que el Quijote es la voz de un hombre que desafió al mundo con palabras que quiso despertar a su pueblo con la fuerza de la imaginación, y que todavía hoy nos invita a luchar contra nuestros propios molinos, a buscar la libertad
en un mundo que quiere encerrarnos en la locura de la conformidad. Y si algo he aprendido, es que esa lucha es personal y eterna, porque cada uno de nosotros tiene un Don Quijote dentro esperando para salir para enfrentar los gigantes invisibles que nos quieren detener, para recordar que la locura a veces es la única forma de estar cuerdo y que el coraje no se mide por victorias, sino por la persistencia de levantarse una y otra vez a pesar de todo. Ahora quiero que entiendas que esta no es solo una historia antigua, ni un simple relato literario, es una invitación a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar todo lo que te han enseñado a aceptar sin preguntas, a despertar del sueño colectivo en el que vivimos, y Cervantes, con su Quijote, nos dejó un espejo para mirarnos y descubrir que dentro de cada uno hay un loco valiente, dispuesto a desafiar el orden establecido, a romper las cadenas invisibles que nos atan, y que aunque parezca absurdo, aunque parezca imposible, ese loco es la esperanza viva, la chispa que puede encender revoluciones personales y sociales, porque la verdadera locura es conformarse con menos de lo que podemos ser, y esa es la verdad que pocos conocen, y que ahora tú tienes la oportunidad de compartir. Porque contar esta historia es seguir resistiendo, es mantener viva la llama de la libertad. Y si decides hacerlo, recuerda que el Quijote no es solo un libro, sino un legado, un llamado a la acción, un recordatorio eterno de que en la locura está la fuerza para cambiar el mundo. Y así concluye esta primera parte de un viaje que apenas comienza, un viaje hacia el corazón oculto de Don Quijote de la Mancha y de su creador Miguel de Cervantes, que nos dejaron un misterio que desafía siglos y que sigue vivo cada vez que alguien abre sus páginas y escucha sus palabras con el alma despierta. Cuando piensas en la España del siglo XVI, probablemente imaginas un imperio glorioso, un reino poderoso. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Una España en decadencia, marcada por crisis políticas, económicas y sociales que asfixiaban a su pueblo, un imperio que se desangraba en guerras interminables y en la sombra, una inquisición implacable que controlaba la fe y la palabra. Y fue en este contexto que Cervantes escribió su obra maestra, un contexto que no solo influyó en su narrativa, sino que se convirtió en el corazón mismo del mensaje oculto en el Quijote. La historia que parece una simple aventura es, en realidad, un reflejo de esa España rota, una crítica feroz a la hipocresía, al poder absoluto, a la corrupción y a la ignorancia que gobernaban no solo las calles, sino las mentes y los corazones. Cervantes conocía de primera mano ese mundo porque vivió sus contradicciones, su injusticia, su sufrimiento, y usó su pluma como una lanza para denunciarlo, y lo hizo con una astucia impresionante, porque no podía permitirse el lujo de ser directo. La censura, la persecución y la condena habrían destruido cualquier intento de crítica abierta. Así que escondió su verdad tras la máscara de la locura de un loco que parecía ridículo, pero que hablaba con una voz más fuerte que la de cualquier rey o inquisidor. Ese loco es Don Quijote, pero Don Quijote es mucho más que un personaje literario. Es un símbolo, un arquetipo, una figura que representa la lucha del individuo contra la opresión, la lucha del pensamiento libre contra el dogma, el ideal contra la realidad, la esperanza contra la desesperación. Y en ese juego de opuestos, Cervantes logró tejer una crítica que aún hoy resuena, porque las instituciones que criticó siguen vigentes, aunque bajo otras formas, y sus métodos de control son más sutiles pero igual de efectivos. Al estudiar la obra, descubrí que muchos elementos no son casuales. Cada personaje, cada escena, cada palabra está cargada de simbolismo y de mensajes codificados. Por ejemplo, la figura de la Iglesia aparece en muchas formas.
La Iglesia, que debía ser la guía espiritual, se muestra como un ente rígido y cruel, que persigue la verdad y castiga la disidencia. Y en las aventuras de Don Quijote, podemos leer críticas veladas a los abusos del clero y a la imposición de una fe que no admite cuestionamientos. Lo mismo ocurre con la monarquía, que aparece como un poder lejano e indiferente que no protege a su pueblo, sino que lo explota para mantener su estatus y privilegios, y la Inquisición como un monstruo omnipresente que vigila, controla y castiga todo pensamiento libre. Esa España asfixiada por el miedo y la represión es el verdadero escenario del Quijote. Y entender esto es clave para descubrir la intención de Cervantes, que no solo escribió una novela, sino un manifiesto político y social disfrazado de ficción. Y además descubrí que Cervantes usó la obra para preservar la memoria de un mundo que estaba desapareciendo. Un mundo que la historia oficial intentaba borrar para justificar el presente y mantener el control. Y ese acto de preservar la memoria es un acto de rebeldía, porque implica mantener viva la verdad, aunque ésta sea incómoda y peligrosa. Y así el Quijote se convierte en un archivo secreto, una resistencia literaria que desafía el olvido y que invita al lector a mirar más allá de la superficie, a cuestionar las verdades establecidas y a buscar la libertad en la palabra y en la imaginación. Y en ese sentido, entendí que el Quijote es más relevante que nunca, porque en nuestra época también enfrentamos poderes que buscan controlar y manipular la información, que intentan moldear la realidad a su conveniencia, y que censuran la disidencia y que persiguen el pensamiento libre. Por eso el mensaje de Cervantes sigue vivo como una llama que nunca se apaga, y que ilumina a quienes se atreven a buscar la verdad y a desafiar el orden establecido. Y para entender mejor ese mensaje, empecé a analizar a fondo a los personajes y descubrí que no son solo figuras literarias, sino metáforas vivas que representan fuerzas opuestas en conflicto constante, y que a través de sus diálogos y acciones, Cervantes nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la sociedad y la política. Don Quijote es el idealista, el soñador, el loco que desafía el sistema, pero también es un hombre frágil que sufre y se equivoca. Sancho Panza es el pragmático, el pueblo llano, la voz de la realidad, pero también es sabio en su sencillez. Dulcinea es la utopía, la verdad escondida, que solo puede ser vista por quienes tienen fe. Y la locura que atraviesa la novela no es una enfermedad, sino un estado de conciencia diferente. Una forma de ver el mundo con ojos libres que permite cuestionar lo establecido y buscar nuevos caminos. Y así Cervantes nos regala una obra que es a la vez un espejo y una ventana. Un espejo para reconocernos y una ventana para imaginar un mundo mejor. Y yo estoy aquí para contarte todo esto, porque sé que el viaje apenas comienza y que aún quedan muchos secretos por descubrir en las siguientes partes de esta historia, que es mucho más que la historia de un loco. Y su escudero es la historia de la lucha eterna por la libertad y la verdad. Cuando comencé a analizar más profundamente a los personajes de Don Quijote, entendí que Cervantes no los creó al azar. Cada uno es una metáfora viva, una representación simbólica de fuerzas que luchan dentro y fuera de nosotros. Don Quijote no es solo un caballero andante, sino el idealista, el soñador, el que se niega a rendirse ante la realidad dura y cruel. Pero también es un hombre vulnerable, lleno de dudas, miedos y errores. Sancho. Panza representa al pueblo la voz de la realidad sencilla pero sabia, que a pesar de su apariencia humilde, tiene una inteligencia profunda y un sentido común que desafía las convenciones. Dulcinea es mucho más que una mujer, es la utopía, la verdad invisible, que solo los que tienen fe pueden percibir y entender
que la locura que atraviesa toda la novela no es una enfermedad, sino una forma diferente de conciencia, un estado que permite cuestionar el orden establecido y abrir caminos nuevos. Y esos personajes nos enseñan que la lucha entre la locura y la cordura no es un enfrentamiento, sino una danza constante que define nuestra humanidad. Y las fuentes que inspiraron a Cervantes son un misterio que aún hoy provoca debates. Pero encontré indicios de influencias árabes clásicas, de la literatura caballeresca medieval y de filosofías renacentistas que confluyen en una obra que no se limita a un género ni a una época, sino que trasciende el tiempo y el espacio. Y ese mensaje político y filosófico que está escondido en el Quijote sigue siendo vigente, porque nos habla de la libertad del pensamiento, de la resistencia ante la opresión y del poder transformador de la imaginación. Y entender esto es comprender que leer a Cervantes es un acto de rebeldía, un llamado a despertar, y que cada vez que alguien abre sus páginas y realmente escucha sus palabras, se une a una cadena infinita de buscadores de la verdad. Y así concluye esta segunda parte de un viaje que continuará revelando los secretos más profundos de Don Quijote de la Mancha y su creador, Miguel de Cervantes, y que te invito a seguir conmigo porque lo que aún falta por descubrir cambiará para siempre la forma en que ves esta historia y la literatura misma. Cuando profundizo en el alma de Don Quijote, descubro que su viaje no es solo una serie de aventuras absurdas, sino un reflejo del alma humana, en busca de sentido en un mundo que a menudo parece vacío y sin rumbo. Don Quijote no es un loco, cualquiera. Es un alma valiente que se niega a aceptar la realidad tal como le ha sido impuesta, y que elige vivir en el reino de la imaginación, donde todo es posible, porque sabe que en esa búsqueda está la verdadera libertad. Y aunque muchos lo ven como un loco, yo veo en él al héroe que se atreve a desafiar el orden establecido y a vivir con pasión y convicción su verdad. Y ese desafío es una rebelión contra la mediocridad, contra la resignación, contra el miedo que paraliza y que convierte a los hombres en sombras. Don Quijote nos enseña que la locura y la cordura no son opuestos, sino compañeros de viaje que juntos forman la esencia de lo que significa estar vivo, y que el idealismo no es una debilidad, sino una fuerza poderosa capaz de transformar el mundo. Y en ese sentido, su viaje es una metáfora de la lucha interna que todos enfrentamos entre lo que somos y lo que queremos ser, entre la realidad que nos limita y los sueños que nos liberan. Y esa lucha es eterna y necesaria, porque sin ella la vida se convierte en una sucesión de días vacíos y sin sentido. Y Don Quijote nos recuerda que elegir la locura del idealismo es a veces la única forma de no perderse en la oscuridad que nos rodea, y que esa elección, aunque dolorosa, es también una forma de valentía y de autenticidad que pocos se atreven a vivir y que es la clave para encontrar nuestra verdadera identidad, porque en esa lucha encontramos el camino hacia la libertad interior y hacia la plenitud que todos anhelamos. La relación entre Don Quijote y Dulcinea no es simplemente un amor imposible, sino un símbolo profundo del anhelo humano por lo inalcanzable, por la verdad pura y la belleza idealizada. Dulcinea representa ese ideal espiritual que solo existe en la mente y el corazón de quien la busca. Y aunque para el mundo es una figura inventada para Don Quijote, es la razón de su lucha y su esperanza. Ella es la utopía que impulsa al caballero a enfrentarse a molinos y gigantes, a desafiar la realidad y a trascender lo cotidiano. Y en ese sentido, Cervantes nos invita a reflexionar sobre cómo los ideales que perseguimos, aunque parezcan ilusiones, son fuerzas reales que moldean nuestra vida y nos impulsan a crecer
y transformar la realidad. Y además la forma en que Dulcinea es presentada desafía la lógica convencional, porque aunque no exista como tal su presencia, es constante y poderosa, un recordatorio de que la imaginación y la fe pueden crear mundos tan reales como el mundo tangible. Y esa subversión de la lógica es una de las armas secretas de Cervantes para cuestionar el orden establecido, para abrir puertas a nuevas formas de pensar y vivir. Y así el Quijote se convierte en un acto revolucionario porque nos enseña que la realidad no es sólo lo que vemos, sino también lo que imaginamos, y que aceptar esa verdad es liberador y transformador, y por eso la novela sigue siendo un espejo donde cada generación puede encontrar sus propias batallas y sus propias Dulcineas. Al llegar a esta reflexión, comprendo que la obra de Cervantes va más allá de una historia de caballería, es una exploración profunda de la condición humana, un espejo que nos confronta con nuestras propias luchas internas y con la paradoja de vivir entre la locura y la cordura. Don Quijote es una invitación a abrazar nuestra complejidad, a aceptar que somos seres imperfectos, que vivimos en un mundo contradictorio, y que la libertad verdadera solo se alcanza cuando aceptamos esa dualidad. Y en este sentido, el Quijote es también un legado espiritual, que nos recuerda que la búsqueda de sentido es un camino personal y eterno que no termina con la última página del libro, sino que continúa en cada uno de nosotros, cada día, en cada decisión, y que la historia que nos contó Cervantes es una llamada a despertar, a cuestionar, a resistir y a soñar. Y mientras avanzamos en este viaje, descubrirás que hay secretos aún más profundos, conexiones con la historia real de Cervantes y con eventos que moldearon su vida y obra, secretos que transformarán para siempre tu forma de ver esta historia y la literatura misma. Y por eso te invito a seguir conmigo, porque lo que está por venir cambiará para siempre la manera en que entiendes no solo al Quijote, sino a ti mismo y al mundo que te rodea. Cuando pienso en Cervantes, imagino al soldado valiente que peleó en Lepanto, un hombre que perdió la movilidad de su mano derecha y que a pesar de esa herida física, nunca perdió su fuerza interior ni su voluntad de luchar. Esa pérdida de la mano no es solo una cicatriz en su cuerpo, es un símbolo poderoso de las batallas que enfrentó en su vida y de las limitaciones que desafió. Porque Cervantes comprendió que aunque el cuerpo puede ser herido, el espíritu puede permanecer libre. Y esa lección se filtra en cada página del Quijote donde la lucha contra molinos que parecen gigantes es mucho más que una escena cómica. Es la metáfora de una batalla personal contra fuerzas mucho mayores que amenazan la libertad y la dignidad humana, y en su experiencia como soldado, vio de cerca la violencia, la injusticia y la fragilidad de la vida. Y esas experiencias moldearon su visión crítica del mundo y la sociedad. Y fue precisamente esa visión la que usó para crear un personaje que desafía el orden establecido, que se levanta contra la opresión, y que busca una verdad más profunda. Y esa verdad no se encuentra en las victorias militares, sino en la lucha por mantener la humanidad en medio del caos. Y por eso cada paso que da, Don Quijote refleja esa resistencia, esa valentía que Cervantes vivió en carne propia. Y esa conexión entre su vida y su obra es la clave para entender la profundidad del mensaje que nos dejó, porque no escribió solo para entretener, sino para denunciar, para resistir y para inspirar a quienes se sienten atrapados y olvidados a levantarse y luchar por su libertad y dignidad. Y es así como el Quijote se convierte en una extensión del alma de Cervantes, un testamento de su vida y de su lucha, que sigue resonando siglos después en cada lector que se atreve a mirar más allá de la superficie. El cautiverio de Cervantes en Argel
Fue un capítulo oscuro y doloroso, una experiencia que marcó no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Años de esclavitud le enseñaron la crueldad del poder arbitrario y la fragilidad de la libertad. Esa prisión no solo fue física, sino mental, porque lo obligó a enfrentarse a su propia vulnerabilidad y a descubrir una fuerza interna que no sabía que tenía. Y esas heridas invisibles se reflejan en la narrativa de El Quijote, donde las cadenas que atan a sus personajes no son solo reales, sino simbólicas, una metáfora de las ataduras sociales, políticas y personales que nos impiden ser libres. Y además, durante ese tiempo, Cervantes fue traicionado por quienes confiaba traiciones que dejaron cicatrices profundas y que le mostraron el lado oscuro de la naturaleza humana. Esa combinación de sufrimiento y traición alimentó su obra y le dio una voz única para hablar de la injusticia y la resistencia. Y entender esta conexión nos permite ver que cada episodio de El Quijote está impregnado de esa lucha por la libertad, esa lucha que no termina con la huida del cautiverio, sino que continúa en cada página del libro y en cada aventura de Don Quijote, una lucha que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia resistencia frente a las adversidades y a encontrar en la palabra escrita un refugio y una arma para seguir adelante. Las fuentes literarias que inspiraron a Cervantes para escribir El Quijote son un mosaico fascinante y complejo. No se limitan a las novelas de caballería tradicionales, sino que incluyen influencias árabes, textos filosóficos renacentistas y relatos populares que formaron un crisol único donde convergen culturas y épocas distintas. Y esta mezcla es clave para entender la riqueza y la profundidad de la obra, porque Cervantes no solo recreó una historia, sino que tejió una red de significados ocultos que desafían la interpretación superficial y detrás de episodios clave como la batalla contra los molinos o los encuentros con personajes extravagantes, hay intenciones políticas y sociales que critican la hipocresía, el poder abusivo y la manipulación de la verdad. Y esa conexión entre su vida marcada por la lucha y la obra que escribió convierte al Quijote en un acto de resistencia y sanación, una forma de desafiar el destino y dejar un legado que trasciende siglos y culturas. Y mientras avanzo en este análisis, sé que aún quedan muchos secretos por descubrir, secretos que cambiarán para siempre la manera en que entendemos no solo al Quijote, sino a Cervantes y a la historia que lo rodea, y por eso te invito a seguir conmigo porque el viaje apenas comienza, y lo que está por venir desafiará todo lo que creías saber sobre esta obra y su autor. Cuando pienso en el impacto del Quijote, no puedo evitar maravillarme de cómo una obra escrita hace siglos logró transformar la percepción del individuo y la libertad, una obra que rompió con las tradiciones literarias y abrió las puertas a una nueva forma de entender la humanidad y la sociedad. El Quijote se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad de pensamiento y expresión, y su influencia se extendió mucho más allá de las letras. Llegó a moldear el pensamiento moderno, la filosofía, y hasta la cultura popular, y sin embargo no siempre fue así. Al principio la obra fue incomprendida y criticada, pero con el tiempo su mensaje profundo y su valentía para cuestionar lo establecido la convirtieron en un faro para quienes buscan la verdad y la justicia. Y esa transformación cultural es una prueba del poder que tiene la palabra escrita para cambiar realidades y desafiar sistemas. Y mientras exploro este legado descubro que El Quijote sigue siendo relevante, porque nos recuerda que la lucha por la libertad es eterna, y que cada generación debe volver a tomar esa bandera para enfrentar los molinos invisibles que aparecen en su tiempo y que aunque el contexto cambie, los desafíos persisten. Y así El Quijote es no solo una obra literaria, sino un llamado a la acción, un grito que
Resuena en el alma de quienes se atreven a pensar libremente y a vivir con autenticidad. Y es por eso que hoy, más que nunca, necesitamos entender y difundir este mensaje. Porque en un mundo donde la información es manipulada, donde la verdad se distorsiona y donde la libertad se pone en jaque, el Quijote nos ofrece una guía, una luz que ilumina el camino hacia una existencia más plena y consciente. Los secretos finales que revelo sobre Cervantes y su obra no solo enriquecen nuestra comprensión literaria, sino que nos invitan a ver el Quijote como un acto de revolución cultural y personal. Un acto que desafía el conformismo y que celebra la libertad del espíritu y la imaginación. Descubrir estas verdades ocultas nos permite conectar con la esencia de la obra y con la valentía de Cervantes, que usó la pluma como una espada para combatir las cadenas invisibles que nos atan. Y esta invitación a continuar explorando el legado del Quijote no termina. Aquí es un llamado a vivir con la conciencia. Despierta a cuestionar lo impuesto, a buscar nuestra propia locura y a transformar nuestras vidas, porque sólo así podremos honrar el espíritu del caballero andante y seguir su ejemplo en la batalla diaria contra los molinos que enfrentamos cada uno de nosotros. Y así concluye esta serie, que nos ha llevado a desentrañar la verdadera historia de Don Quijote de la Mancha, una historia que va mucho más allá de la ficción para convertirse en un espejo que refleja nuestras propias batallas internas y la lucha eterna por la libertad y la verdad. Así que ahora que conoces la verdadera historia detrás de Don Quijote de la Mancha y las claves ocultas que Cervantes dejó para quienes se atreven a mirar más allá de las palabras, te pregunto, ¿qué parte de esta historia te sorprendió más o qué mensaje crees que tiene más fuerza en nuestra realidad actual? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu voz es parte de esta conversación, y juntos podemos seguir explorando los misterios que esconde la literatura y la historia. No olvides suscribirte para no perderte las próximas revelaciones y compartir este video con quienes aman descubrir la verdad oculta detrás de los grandes relatos. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el próximo capítulo.